Hola Argentina, buenas noches. El saludo federal desde el corazón del país. A todos le damos la bienvenida a otra entrevista, ocupándonos de los temas de agenda, de la preocupación que tenemos respecto de distintos tópicos de esta realidad. En el día de hoy nos visita una referente del movimiento feminista argentino, que hace muchos años tiene un compromiso con la defensa de los derechos de género, pero que va mucho más allá de la militancia. También tiene un compromiso por la pedagogía para buscar cambiar el patrón cultural que hace que el género no sea respetado, no solo en sus derechos, sino desde la igualdad cultural que hombres y mujeres se merecen, mujeres y hombres deben por igual compartir. En minutos les presentamos a la entrevistada de hoy. Vamos a adelantarle algunos de los temas que son parte de esta agenda del jueves 23 de febrero de 2017. El paro nacional anunciado por la CETERA, que suma también a SADOP, va a tener un impasse en el inicio de clases la próxima semana. 6 y 7, 48 horas de paro que se van a eslabonar con el paro de mujeres, que para el 8 está previsto en el Día de la Mujer. La docencia argentina, disconforme con las ofertas paritarias, ha decidido no comenzar el ciclo lectivo 2017. Esto lo han dado a conocer. Veremos si se abre un impasse. Queda poco margen de discusión de aquí hasta la próxima semana, porque está el feriado del carnaval y, como era previsible, y pese a las advertencias del presidente Mauricio Macri desde España, los docentes disconformes con las ofertas de paritaria han decidido ir a la protesta gremial. En un día en donde se conocieron los valores del retroceso de la industria. Acumula 12 meses de caída la actividad industrial y también la construcción, consolidando un proceso de deterioro de la calidad económica de la República Argentina. Y una advertencia que hizo Federico Sturzenegger, el presidente del Banco Central, que se vienen 3 meses muy difíciles desde el punto de vista de la economía. Esos 3 meses están relacionados con qué va a pasar con la inflación. Es tan sensible la variable inflación que si la máxima autoridad monetaria del país advierte, vamos hacia 3 meses muy sensible, ¿saben ustedes que los formadores de precios qué hacen? Rápidamente corrigen. La advertencia, en lugar de calmar las aguas, las agita. Esto ha pasado históricamente. Sorprende que la autoridad monetaria no conozca de estas lógicas que no son estrictamente económicas, sino más bien de psicología social, si se quiere, o de ambición rentista por parte de los formadores de precios. Sturzenegger acaba de ponerle un plus a la inflación que se viene en los próximos 3 meses, advirtiendo, ojo que se vienen 3 meses complicados con la inflación. En Córdoba los vecinos vuelven a movilizarse, a juntar firmas. Ya lo han hecho en otras oportunidades en contra del tarifazo. Se reunieron en la Plaza San Martín. Quieren juntar 1 millón de firmas para oponerse al nuevo aumento del gas y la electricidad que se anunció para este año por parte del gobierno nacional, buscando ponerle límite, encontrar un punto de techo para esas subas que perjudican a amplios sectores. Bueno, algunos de los temas que hemos tenido en la jornada de este jueves. Gracias por compartir esta media hora, la entrevista plural y federal. Les recordamos las vías de comunicación. Estamos en el Facebook con las imágenes de lo que día a día les contamos en esta emisión de Telediario Televisión para todo el país, y también tienen la posibilidad de comunicarse vía WhatsApp desde el lugar donde nos estén viendo. Voy en busca de la invitada. ¿Cómo le va, Claudia? Nos reencontramos, hoy estuvimos un par de veces ya juntos. Bueno, Claudia es una militante feminista, ¿podríamos llamarla así? Sí. ¿Le gusta que la califiquen de esa manera? Sí, sí, perfecto. Bueno. La voy a presentar en sociedad si no le molesta. Dando algunos datos, espero
que sean precisos, que en esta búsqueda... Si no aclaramos. Claudia Corol fue militante estudiantil secundaria, integró la dirección de la Federación Universitaria de Buenos Aires y de la Federación Universitaria Argentina, participó en las brigadas juveniles de solidaridad con Nicaragua, que estuvieron en la cosecha del café, participó en las brigadas juveniles de solidaridad con Chile durante la dictadura de Pinochet, autora de los libros Rebelión, Reportaje a la Juventud Chilena, El Che de los Argentinos, Feminismo y Marxismo, Diálogo con Fanny Edelman, Chile, Entrevista a Gladys Marín. Como educadora popular participa en proyectos de formación política con movimientos campesinos, piqueteros y organizaciones de mujeres. Coordina el equipo de educación popular de la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo. Eso ya no. Eso ya no. Participa junto a Néstor Cohen de la coordinación de la Cátedra de Formación Política Ernesto Che Guevara. Es corresponsal en Brasil de Adital Brasil, Punto Final Chile, Jornal Brasil de Fato Brasil, Radio Rebelde de Cuba, el periódico Madres de Plaza de Mayo Argentina y Enfoques Alternativos, y es secretaria de redacción de la revista América Libre. Así que más o menos con su propio perfil nos vamos dando cuenta por dónde va la cosa. ¿Consagrada de siempre a defender los derechos de la mujer o es ahora que está tan en discusión esta cuestión? Bueno, hace muchos años. De todas maneras no fue siempre, ¿no? Es decir, creo que es importante saber que la conciencia sobre los derechos de las mujeres va creciendo en la medida que vamos conociendo y tomando parte en el activismo social. Yo en realidad empecé mi activismo en la lucha estudiantil y ahí no tenía mucha conciencia de género, y después sí desde la educación popular. Con el compartir con organizaciones y movimientos populares fui viendo las dificultades que tenemos muchas veces las mujeres para participar, para ser protagonistas, para que nuestra vida no sea solo, digamos, vivir para otros y otras, sino para nosotras mismas también. Bueno, ha estado muchos años predicando en el desierto. ¿Cómo es encontrarse con el debate del feminismo hoy y con tanta gente que se cuelga el cartelito Ni Una Menos? Bueno, primero, siempre el feminismo fue un movimiento muy colectivo, o sea que si bien no tiene el impacto y la fuerza que ahora tiene... Nunca estuvo sola. Claro, siempre, incluso los primeros acercamientos los hice con otras mujeres, aunque no fueran feministas, que íbamos haciendo esos descubrimientos. Y sí, hubo muchos años donde la lucha feminista no tenía más que a veces la burla o el desconocimiento o la invisibilización, incluso no solo por parte de los sectores ligados al poder, sino en la sociedad y en los propios movimientos sociales. Y la verdad que es muy interesante decir que antes todavía del Ni Una Menos hubo más de 30 encuentros nacionales de mujeres que crecieron también y que también habían sido invisibilizados. Yo recuerdo, no sé, hace 10 años, encuentros nacionales de mujeres, de miles de mujeres en las calles que no merecían una sola línea en los diarios y en los medios de comunicación. Y bueno, y es como una lucha que acumuló energía, fuerza, conciencia, y creo que hay en este momento un desborde, en el mejor sentido de las palabras, porque a veces la palabra desbordes puede sonar amenazante, pero todas las organizaciones que tenemos tantos años de lucha feminista nos vimos superadas, desbordadas por esta nueva conciencia que atraviesa distintos sectores sociales, distintas generaciones, y la verdad que lo veo con una felicidad enorme. Es decir, me alegra mucho, que sé que no es más que el comienzo en todo caso en términos de debates culturales como se presentaba el tema hoy, pero que que el tema esté en la sociedad, que las mujeres empiezan a pensar que no es natural que suframos violencia, que no es natural que no tengamos posibilidades de decidir sobre nuestras vidas, sobre nuestros cuerpos, sobre nuestros sueños. Bueno, todo esto que ahora una mujer en un barrio lo puede empezar a ver, en una organización campesina, en un movimiento indígena. Bueno, a mí me da, la verdad, mucha alegría. Hay un concepto muy interesante que, leyendo su trayectoria, escuchándola, marca una pauta distinta de la que conocemos. Vemos que el movimiento Ni Una Menos o la defensa de las mujeres o el feminismo pareciera una corriente muy urbana, muy de mujeres de ciudad, de capitales.
Y sin embargo usted introduce un concepto que es muy interesante, o ha trabajado a lo largo de su historia, con las mujeres rurales, con lo que pasa a lo largo y a lo ancho del país, con mujeres que están sojuzgadas en su derecho y en el olvido. Eso también me parece que marca una diferencia, divide aguas o al menos introduce un matiz. Esas mujeres no sé si son producto o están en la primera fila de este reclamo que vemos de hoy con la consigna del Ni Una Menos. Bueno, algunas sí, algunas están participando activamente, claro, en sus modos, con sus propias consignas. Por ejemplo, para dar ejemplos concretos, compartimos mucho con compañías de Guatemala del movimiento indígena, de las comunidades maya quiché, que están luchando en defensa de los territorios frente a la minería, a la destrucción de los bosques, a temas que hacen a la defensa de la naturaleza donde ellas viven en la montaña. Y bueno, están por ejemplo convocando al Ni Una Menos, o sea, al paro internacional de mujeres en realidad, desde la perspectiva de decir, bueno, nuestro trabajo no es solo las formas que se reconoce como trabajo en las zonas urbanas. Ellas están todo el día trabajando, cuidando a los animalitos, la huerta, la familia, y es un trabajo absolutamente invisibilizado. Y están diciendo, bueno, con la misma consigna que nosotras, la tierra tiembla, el 8 de marzo paramos. O compañeras del movimiento campesino paraguayo que también están pensando formas de hacerlo. Claro, no, insisto, no va a ser la forma de la manifestación urbana en las ciudades, pero es tal vez el encuentro entre ellas, el diálogo, el hablar en sus familias, el plantearlo en sus comunidades, el sacar un documento. Creo que el feminismo también tiene esa amplitud de decir, bueno, no es que todas tengamos que actuar de la misma forma, y a mí me parece que hay un aporte interesante e importante también en sectores que habitualmente no los vemos, porque también el sistema y los medios de comunicación visibilizan lo que les interesa más, ¿no? Y en la Argentina, esa necesidad de visibilizar también a mujeres campesinas que están formando parte de la asimetría de género que es cultural en nuestra sociedad, también existen. Lo que yo aludía es que no, a lo mejor no lo conocemos, claro, pero no se levantan mucho las banderas por ellas. No, yo creo que sí existen y que están invisibilizadas. Entonces, que una de las tareas es poder encontrar los modos de expresarlo. Bueno, el libro que estamos presentando en estos días acá en Río Cuarto. Acá lo vamos a mostrar. Feminismos populares, pedagogías y políticas. Somos Tierra, Semilla, Rebeldía. Son dos libros. Hablan sobre esto. Por ejemplo, el de Somos Tierra, Semilla, Rebeldía reflexiona y es fruto de una investigación sobre el acceso de las mujeres a la tierra, pero también de las propuestas que las mujeres campesinas e indígenas tienen sobre la soberanía alimentaria, sobre el cuidado de las semillas. Tienen una práctica, no solo teorías, digamos, realizadas, de cuidar las semillas nativas, con esto cuidar la biodiversidad, hacer sus plantines, enfrentar la política transgénica y del agronegocio. Y en el caso del libro de Feminismos Populares, ya no es solo movimiento campesino, hay muchas experiencias de movimientos urbanos, piqueteros, de trabajadores desocupados. Y yo creo que un movimiento que, por ejemplo, va a participar y está también bastante invisibilizado, como es el de los trabajadores y trabajadoras de la economía precarizada, la CETEP, con sus movimientos de mujeres cartoneras, que claro, son como sombras en las ciudades, son de las ciudades, pero nadie está sabiendo cómo viven, dónde trabajan, cómo se organizan. Y hoy, por ejemplo, hubo una asamblea, estuve hablando con las compañeras, donde las mujeres en el Obelisco, por ejemplo, se reunieron de la CETEP y decidieron su participación organizada el 8 de marzo. Entonces, ¿existe conciencia en estos grupos de la necesidad de unirse, luchar por sus derechos? Yo creo que existe, y tenemos también las dificultades que hay en todos los movimientos. Tampoco vamos a idealizar ni los movimientos indígenas, ni los campesinos, ni los populares. Dejan de estar al margen de una sociedad donde el individualismo y donde la fragmentación es muy fuerte, ¿no? Es decir, nos cuesta cosas básicas. Yo veía las noticias hoy, frente al tarifazo que
que nos están anunciando. Bueno, ¿qué más necesitamos para tomar conciencia de que no hay que aceptarlo de este modo, ¿no? Y sin embargo nos cuesta mucho unirnos y organizarnos. Entonces lo pongo como ejemplo para decir, bueno, a veces por más que haya cierta idea de que es necesario, hay protagonismos, hay diferencias, hay una exacerbación de la diferencia más que de la conciencia de unidad. Y sin embargo, en positivo digo, el feminismo y el movimiento de mujeres, al menos en este momento histórico, no digo siempre, está dando ejemplos de salir a la calle juntas. Claudia, ¿cómo se lleva el movimiento feminista con el estereotipo de mujer, madre, ama de casa? ¿Cree que hay sintonía? He escuchado muchas críticas hacia acciones de los movimientos feministas, incluso de propias mujeres. ¿Eso es por qué? ¿Por qué hay mujeres que no son feministas? A ver, hay distintas cosas. Primero, yo soy mujer, soy madre, tengo una hija y soy feminista, digo. Entonces hay un estereotipo cultural, claro, sí, construido, sí, lo ratifico, digo, que nos pone como fuera del feminismo a quienes ya tenemos determinada edad, si tenemos más kilos que lo que se espera de las mujeres. Bueno, hay un estereotipo de mujeres para empezar, ¿no? De qué es lo que es una mujer, cuáles son sus tareas, cuáles son sus roles, etcétera. Y cuando se habla de las feministas hay un estigma. La feminista es la que no le interesa a la familia, la que va a romper las relaciones sociales. Y yo creo que no, es que la mejor vida de las mujeres fortalece al conjunto de la sociedad. Y sí, por ahí hay acciones que pueden no ser comprendidas. Tampoco el feminismo es uno. Cada colectivo hace otro tipo de acciones. Las hace de acuerdo a sus necesidades, a sus creencias, incluso hasta a su religión. Digo, hay distintos modos de participar, a sus ideas políticas. Lo importante es que a pesar de toda esa diversidad se puede identificar que hay un sistema que oprime a las mujeres, a todas, que es el patriarcado, y que eso genera desigualdad, que genera diferencias. Que hay muchas mujeres, además, que son las que transmiten la propia cultura patriarcal, también es cierto, y que muchas de las instituciones religiosas, políticas y educativas tratan de fortalecer esos estereotipos de mujer, ¿no? ¿Qué tipo de mujer que tiene que jugar un rol como cuidadora de la familia, que no piensa en sí misma sino en los hijos, en los padres, en la madre, y que no tiene que ese trabajo dividirse, por ejemplo, equitativamente al interior de la familia, ¿no? Es paradójico porque a la mujer que pelea por ocupar espacios, ganar lugares en la política, en las instituciones, en las empresas, si lo hace con los modos femeninos, no es respetada. En cambio, si incorpora modos propios del hombre, logra avanzar, evolucionar, imponerse, pero a su vez es estigmatizada por eso. Haga lo que haga, va a ser criticada. Va a ser criticada. Claro. Y bueno, y aparte esa crítica, como tenemos interiorizada también nosotras las mujeres, ese deber ser, muchas veces la crítica nos golpea más que a nadie, porque si te están diciendo, bueno, no estás haciendo bien las cosas, no, tu forma de hacer política, o tu forma de participación, o tu forma de estar en la familia, o tal acción, ¿no? Bueno, nos viven criticando y eso genera una reacción. No lo vamos a meter con la política nacional porque siempre divide aguas, el Boca River, el blanco y negro, pero sí muchos opinan que en Brasil Dilma Rousseff no hubiese sido destituida si no hubiera sido mujer. Sí, no tengo ninguna duda de eso. ¿Por qué? No tengo ninguna duda porque si se escuchaban los discursos de la destitución, y yo personalmente no tenía un apoyo especial a Dilma, simplemente digo, escuchando los discursos de destitución de los diputados en el Parlamento, eran profundamente misóginos, o sea, cuestionaban su ser mujer y también su posición política de haber estado en la lucha desde las izquierdas, el tema de los derechos humanos. Fueron de una violencia patriarcal muchos de los discursos
impresionante, que incluso una prensa que eso ya no lo va a escuchar, que lo puede escuchar en la calle, en la cancha, por ahí algún tipo de insulto así, pero no en un proceso de destitución de una presidenta, ¿no? Entonces, más allá de lo que puede haber hecho bien o mal Dilma, que ese es otro debate, el mecanismo de destitución yo creo que tuvo un carácter muy patriarcal. Bueno, vamos a ver un spot que han hecho y usted protagoniza respecto del paro del 8. Bueno, es una de las que está allí. Para referenciar lo que va a pasar el 8 de marzo, ¿qué significa un paro internacional de mujeres? El 8 de marzo paramos y después no paramos de luchar jamás porque la revolución es ahora. ¡Abajo el patriarcado! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! Bueno, ¿qué significa eso? Me tomaste sorpresa. Bueno, significa varias cosas. Por un lado es un llamado al paro, obviamente, que es una medida internacional, no solo del país, muy importante, y que tiene una lógica que es no solo el paro en los sectores productivos conocidos o reconocidos como productivos, sino también en esas formas de trabajo invisibles, ¿no? Es decir, como hablábamos antes, el trabajo doméstico que todas las mujeres hacemos y que no es reconocido y no es remunerado, es un trabajo invisible. Bueno, decimos, si movemos al mundo, si sostenemos al mundo con nuestro cuidado, con nuestras tareas cotidianas, también podemos pararlas y bueno, veamos qué pasa. Eso. La frase "la revolución es ahora" la tomé de una compañera de Loana Berkins, travesti, feminista, que antes de morir, hace un año, dejó como un mensaje donde decía la revolución es ahora porque a la cárcel no volvemos más. Es decir, es otro grupo que ha sido castigado por el patriarcado y que durante muchos años vivió la cárcel como respuesta a su estar en las calles y que entonces en un momento que el nuevo gobierno amenazaba con volver a tomar medidas para llevarla a la cárcel, dijo, bueno, entonces la revolución nuestra es ahora, y a mí me pareció que era muy oportuno por el clima que en el movimiento de mujeres hay de explosión y de salir a las calles. Y porque ya una movilización sola no alcanza, parecía que se necesitan otras acciones. Y cuando hablamos de revolución es revolución cultural, ¿no? Es una revolución de ideas, una revolución de cambio de sentidos, es una revolución de pensarnos diferente, que por supuesto que creo que las protagonistas vamos a ser fundamentalmente las mujeres, las travestis, las trans, las lesbianas, pero que tiene que atravesar también a los varones en cuanto a la posibilidad de pensar sus privilegios, revisarlos, cuestionarlos y renunciar a ellos en la medida que quieran un mundo igualitario. Hay un concepto que me interesa desarrollar o profundizar, que es el de la pedagogía del feminismo, cómo enseñar esta cuestión, pero le quiero preguntar antes por qué parecieran antagónicos en su contenido semántico dos términos como feminista y femenina, porque pareciera que una persona femenina pierde feminidad si es feminista, valga el juego de palabras. ¿Por qué pasa eso? Sí, yo creo que, bueno, es una confusión que a veces se trata de generar, en el sentido de que se pone a lo femenino con toda esa carga de mandatos culturales. Es decir, si vos sos mujer y sos femenina, tenés que saber cocinar, lavar, planchar, cuidar a los niños y a los ancianos, y eso, hacerlo además siendo muy bella, pesando 40 kilos. Y sin quejarse. Y con la mejor cara, recibir a todos, ¿no? Es decir, eso es ser femenina. Ahora, ser feminista es una posición política, digamos, que plantea la necesidad de la emancipación de las mujeres de estos mandatos. Entonces ahí hay un juego que muchas veces se les dice a las mujeres, tenés que ser femenina, no feminista, ¿no? Porque el feminismo es justamente la emancipación frente al mandato, lo que no significa que
muchas de nosotras vamos a seguir haciendo un montón de esas cosas, sobre todo porque muchas de las familias están, las mujeres como cabeza de familia. Son jefas ¿no? de familia. Son jefas de familia, entonces sí vamos a cocinar, sí vamos a hacer un montón de tareas, pero vamos a pelear también por otra forma de distribuirlas. Y eso es parte de la propuesta feminista, ¿no? No es dejamos de hacerlo y que lo hagan. No queremos cambiar quién oprime y porque ahora las mujeres pasen a ser opresoras. No, nada más lejos de eso, sino que haya una equidad y una distribución que permita que las mujeres también tengamos posibilidad, además de trabajar, además de cuidar, además de, bueno, de amar, de estudiar, de acceder a un montón de aspectos de la vida que nos caben como derecho, ¿no? ¿Por qué la clave está en la educación, en la pedagogía? Porque estamos hablando de una revolución cultural. Y un cambio cultural no se hace si no es a través fundamentalmente de una acción político-pedagógica, ¿no? Claro que es en los talleres, en los momentos de diálogos, en las charlas, también es en las calles hay pedagogía. Es decir, la forma en que salimos a movilizarnos, no sé, el 8, implica una pedagogía. Si hay colores, si hay digamos, mensajes, tratamos de que tengan una pedagogía, no siempre lo logramos, a veces no resulta, pero la base de la transformación es el diálogo, y un diálogo que parte de las distintas prácticas que tenemos y de nuestros propios cuerpos como fundamento de esa práctica, ¿no? Es decir, como experiencia vital, como forma de estar en el mundo. Y porque la solidaridad, por ejemplo, que es fundamental dentro de la propuesta feminista, la solidaridad es parte de la lucha contra el individualismo que nos mete el sistema todos los días. Es decir, este sistema capitalista, patriarcal, neoliberal, nos educa en el individualismo, en el que cada uno se salve como pueda, que cada uno sobreviva pisando la cabeza de los otros, en la competencia entre mujeres, por ejemplo, que se fomenta para mantenernos desorganizadas. Sí, también hay mucho internismo en los movimientos feministas. Sí, como en todos. Como ¿no? en todos. No hablemos de la CGT. No hablemos de Vamos a hablar del paro. Yo digo, el paro de las mujeres va a salir. Va a salir. Pero el paro de la CGT no sé cuándo va a salir. No, sí, está más difícil, viene, Claro, sí. viene más demorado. Pero lo que pareciera que entre las mujeres las diferencias son tan o más difíciles de aproximar que con los hombres. ¿O eso es parte de mi prejuicio machista? Sí, sí, un poco. Porque que cuando las mujeres se pelean mucho más que nos peleamos los hombres. Bueno, hay otras formas de entender la política, yo creo. Ajá. Y de los modos de hacer política. Es decir, por supuesto, y yo estaba justo diciendo eso, que muchas veces desde el sistema nos estimulan a enfrentarnos, y eso sucede. Pero por eso ponía también como contracara de eso que el 8 de marzo vamos a estar haciendo un paro y que el sindicalismo predominantemente masculino no lo ha logrado hacer y negocia de otras maneras sus privilegios. Entonces yo lo que creo que las mujeres que nos vamos integrando a la política o a la participación, en general lo hacemos por cosas muy básicas. Es decir, ahora estamos diciendo no nos maten. Es decir, nos matan pibas todos los días. Sí, sí, sí. Entonces, tomar conciencia de eso, es decir, bueno, vamos contra los femicidios, vamos contra la violencia, no nos golpeen. ¿Por qué cree, Claudia, que esto está sucediendo? Porque a la par que hay cada vez más, de hecho, yo hace 20 años, 25 años que hago periodismo, es la primera vez que dedico un programa completo a hablar de la realidad de la mujer. Esto es un signo de cambio, pero a la par que esto está ocurriendo, también está sucediendo que la violencia contra la mujer va increyendo, o es que nos enteramos más, antes pasaba todo esto y estaba invisibilizado. Es difícil saber porque no hay cifras claras, pero yo creo que hay dos fenómenos. El primero es que no se sabían un montón de situaciones de femicidio, eran planteados como crímenes pasionales o directamente no se conocían, no nos enterábamos. Por ejemplo, costó mucho empezar a hacer estadísticas sobre este tema. La Casa del Encuentro fue una de las que abrió camino en eso, pero en realidad todavía faltan muchos datos, incluso concretos. Y lo otro es que hay una respuesta frente al avance del movimiento de mujeres, hay una respuesta violenta. Yo creo de algunos sectores de los valores que han hecho nuevas agresiones. Que no quiere que nada cambie.
Y entonces es pensar que el patriarcado como sistema y régimen político, es decir, que eso es lo importante por ahí a decir y a trabajar más, es un régimen político, no es la maldad de una persona. Es un sistema político que nos educa en una forma de mirar al mundo y nos ha educado a través de la violencia, históricamente. Entonces, históricamente, si uno piensa las guerras, los cuerpos de las mujeres son trofeo de guerra. La pelea de un pueblo contra otro, las guerras de conquista, las mujeres, ocupar el cuerpo de la mujer era parte de los trofeos. Sí, los rusos cuando recuperaron Berlín no se la tomaron con los hombres, violaron a las mujeres alemanas. En todos y viceversa, ¿no? Es decir, en todas esas experiencias que conocemos de violencia, de guerra, de conquista o de posesión, además de ocupar territorios, se ocupaban los cuerpos de las mujeres. Dos últimas preguntas. La primera está ligada con ¿qué va primero? Porque ha habido muchas discusiones en torno de la ley de cupo femenino. Hay muchas mujeres que dicen, no, yo quiero ganarme el lugar porque lo merezco, no porque una ley me lo da. O ¿qué va primero? ¿La realidad que cambia la legislación o la legislación que fuerza a la realidad? Las dos cosas al mismo tiempo, porque yo creo que incluso si hablamos de cupos podríamos estar pidiendo el 50% y no el 30%, ¿no? Es decir, y eso en sí no resuelve si no hay además una pedagogía política, una formación de movimiento, de organización y de gente que, porque también una cosa para aclarar, el hecho de ser mujer no garantiza una política feminista, es decir, no es la biología lo que determina que el hecho de que una mujer llegue a determinado cargo político abra espacios para el cambio cultural. Entonces, además de las leyes que creo que son importantes, también es necesario producir ese cambio cultural desde los movimientos, desde la autonomía de las mujeres. ¿Usted cree que el próximo 8 de marzo, y con esto concluimos, hay mujeres que en su empleo tienen margen de tomar la decisión, yo hoy paro? Hay algunas que no. Por eso una de las demandas que hicimos desde el movimiento de mujeres a las centrales sindicales era que se pongan también a negociar con las patronales y con el Estado, que la posibilidad de que las mujeres que hagan paro no tengan consecuencias. Eso se planteó. Otra vez más, las centrales sindicales en general no están... Donde hay pocas mujeres, por otra parte. Por supuesto. Y no han jugado con fuerza en esto, aunque parecería ser, y ojalá lo logremos, que las mujeres de las centrales sindicales vamos a estar marchando juntas el 8 de marzo. Muchísimas gracias, ha sido muy interesante escucharla, Claudia. Ojalá podamos tenerla en otra oportunidad por aquí. Me encantaría. Bueno, ahí está la realidad de una lucha que recién comienza, que tiene siglos, pero que pareciera que es necesario vuelva a comenzar con este concepto interesante de la pedagogía, del cambio cultural que es necesario, porque da la sensación que las marchas, los paros nunca van a alcanzar si no hay una modificación en la matriz de concepción de una sociedad. Nos despedimos, como siempre saludamos a las localidades en donde llega nuestra imagen satelital de Telediario Televisión. Saludamos hoy a los amigos de Las Grutas en la provincia de Río Negro, ese hermoso balneario de los más visitados, así que le mandamos un saludo grande desde el centro del país a la gente de Las Grutas. Miren la belleza de ese lugar, son las aguas más cálidas del Cono Sur. Esto encuentra su explicación en que en el Golfo de San Matías, que el continente americano hace en el Océano Atlántico, provoca el resurgir y el asoleamiento de las aguas procedentes de las corrientes cálidas del norte sobre las corrientes frías procedentes del sur o desde la Antártida, creando en la región de Las Grutas un microclima con una atractiva fauna marina y un clima muy benigno para el turismo, un lugar que disfruta muchísima gente y que saludamos desde el corazón del país. Gracias a todos por acompañarnos, nos encontramos en otra entrevista plural y federal. Muy buenas noches.